Hola amigos de Jugamos Juntos al Badminton, mi nombre es Samuel y en el día de hoy les traigo un vídeo muy especial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los Juegos Olímpicos? ¿Qué significan esos círculos de colores que tienen en el símbolo? ¿O cuándo empezó nuestro deporte del badminton a formar parte de esta historia? En el día de hoy vamos a realizar un emocionante viaje desde los Juegos de la antigua Grecia hasta nuestros días. Si quieres dar respuesta a estas preguntas y muchos más, quédate con nosotros porque comenzamos. En la antigua Grecia, hace casi 3000 años, una llama fue encendida en el corazón de Olimpia, en la península del Peloponeso. Los primeros datos con los que contamos se remontan hasta el año 776 a.C. Este fuego, como un héroe legendario, comenzó su viaje por el tiempo, enfrentando desafíos, evolucionando y conquistando corazones. Los primeros Juegos Olímpicos eran más que una competición, eran un tributo a los dioses, una manifestación del espíritu humano en su forma más pura. Imagina a un joven atleta llamado Calias corriendo descalzo sobre la tierra sagrada, sintiendo el poder de Zeus en cada paso. Cada 4 años, Olimpia se convertía en un escenario de hazañas heroicas, donde gloria y el honor eran los mayores premios. Dependiendo de la ciudad donde celebraran los juegos, se rendía siempre homenaje a los dioses. Por ejemplo, si se hacían en Delfo, se hacía por el dios Apolo, si eran en Itmia, por Poseidón. Pero, ¿y qué personas participaban en estos juegos? Pues tanto los hombres de otros países, los esclavos y las mujeres estaban excluidos. Solo participaban los hombres libres ciudadanos de Grecia. Lo curioso es que unos meses antes de los Juegos se paraban las guerras entre los estados para que los atletas pudieran viajar sin problema a las competiciones. Estos juegos se desarrollaron durante más de 1000 años y te preguntarás, ¿qué pruebas eran las que realizaban? Se realizaba la prueba a pie del estadión, que consistía en correr en línea recta unos 192 metros. Se realizaban series preliminares y los ganadores iban pasando a la final. El ganador de la prueba daba nombre a esos juegos y así era recordado para siempre. También el Sinoris, carrera de carro de 2 caballos que se disputa en 8 circuitos del hipódromo, añadida en el año 408 a.C. En el 268 a.C. se añadió una versión con potros en 3 circuitos. Había una prueba de boxeo, añadida en el 688 a.C. Los atletas llevaban correas de cuero que se denominaban imantes alrededor de las manos, al principio como protección, pero evolucionaron hasta convertirse en armas destructivas con piezas de metal añadidas. Las reglas se limitaban a no dar golpes bajos y a no sujetar. Eran habituales las lesiones graves e incluso la muerte. Un dato curioso es que estas pruebas se realizaban, aunque no lo creas, en bola pica, supongo que para tener total libertad de movimiento. Pero como todo héroe, los Juegos Olímpicos enfrentaron su prueba más dura, con la llegada del emperador romano Teodosio I, quien abolió los Juegos en el 393 después de Cristo, las llamas olímpicas se apagaron. Durante más de 1000 años, los Juegos cayeron en un profundo sueño, esperando el momento adecuado para resurgir. No fue hasta 1894 cuando un visionario francés, Pierre de Coubertin, soñó con resucitar el espíritu de Olimpia. Imagina a Coubertin como un alquimista, combinando la tradición con la modernidad para crear algo mágico. En ese año se creó el Comité Olímpico Internacional, el 23 de junio de 1894, y fue en 1896, en Atenas, cuando su sueño se hizo realidad. Los Juegos Olímpicos modernos nacieron, uniendo a 14 países, 241 atletas y 43 eventos en una celebración de la paz y la fraternidad. Los Juegos Olímpicos cada 4 años se van realizando en diferentes ciudades del mundo y están formados por los Juegos de la Olimpiada, que son los Juegos de verano, y los Juegos Olímpicos de invierno. Esto se produjo porque con el aumento de los deportes de hielo hizo que se impulsara la creación de esos Juegos de invierno. ¿Y cuándo fueron los primeros Juegos de invierno? Pues se celebraron en Chamonix en 1924 y durante muchos años los Juegos de la Olimpiada y los de invierno coincidían el mismo año, hasta que en 1992 los Juegos se alternaron cada 2 años. Una de las grandes evoluciones de los Juegos Olímpicos fue la participación de la mujer, que lo hizo por primera vez en el año 1900 en los Juegos de París. Pero la historia de los Juegos también está llena de adversidades. Las guerras mundiales los detuvieron y los boicots políticos amenazaron con dividirlos. Sin embargo, cada desafío fue como una prueba de Hércules, fortaleciendo el movimiento olímpico y preparándola para nuevas hazañas. Con la llegada del nuevo milenio, los Juegos Olímpicos se convirtieron en un evento global sin precedentes. La tecnología transformó la manera en que los vivimos, haciéndonos sentir más cerca de los atletas. Tokio 2020, a pesar de la pandemia del COVID-19, mostró la resiliencia del espíritu olímpico, adaptándose y superando obstáculos.
El futuro promete aún más sorpresas. Nuevos deportes como el skateboarding y la escalada están llevando al espíritu de Olimpia a nuevas alturas. París y Los Ángeles se preparan para escribir nuevos capítulos en esta épica historia. Y ahora vamos con algunas curiosidades. Los aros olímpicos. Los 5 aros de colores, concretamente azul, negro, rojo, amarillo y verde, representan la unión de los 5 continentes y el encuentro de los atletas de todo el mundo durante los Juegos. Simboliza la universalidad del movimiento olímpico. Pierre de Coubertin propuso este símbolo en 1914 en el Congreso Olímpico de París y la bandera ondeó por primera vez en 1920 durante los Juegos de Amberes. Los colores, 6 contando con el fondo blanco, fueron elegidos porque al menos uno de ellos aparece en la bandera de todos los países del mundo. La antorcha olímpica. La forma en la que se enciende la llama simula el método utilizado en la antigua Grecia para encender las llamas que ardían en los altares de los templos. Para encender la antorcha se utiliza el calor del sol que se concentra en un espejo parabólico y esto produce la llama olímpica. Varios meses antes del comienzo de los Juegos, la antorcha viaja desde la Olimpia hasta la ciudad sede de los Juegos. La antorcha puede viajar en avión, caballo o con corredores a pie, entre otros. Es en el país anfitrión donde la llama realiza un recorrido que ayuda a exponer a los habitantes y costumbres del país. La llegada de la llama al Estadio Olímpico es el momento más esperado y no se conoce quién será el portador de la antorcha hasta el último momento. Esta persona será la encargada de encender el pebetero, nombre que recibe el cuenco donde la llama olímpica arderá durante los Juegos. La tradición de la antorcha olímpica comenzó en los Juegos de las Olimpiadas de Berlín en 1936 y la de los Juegos Olímpicos de Invierno, el relevo se realizó por primera vez en Oslo en 1952. El juramento olímpico. Durante la ceremonia de apertura, un atleta de cada país pronuncia un juramento en nombre de todos los competidores, prometiendo competir con honor y respeto a las reglas. Juegos Olímpicos interrumpidos. Los Juegos Olímpicos han sido cancelados 3 veces debido a las guerras mundiales. En 1916, Primera Guerra Mundial, 1940 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. Deportes desaparecidos. Algunos deportes que alguna vez fueron parte de los Juegos Olímpicos ya no se incluyen, como el tiro con cuerda, el croquet y el polo. Medallas olímpicas. Las medallas de oro olímpicas no están hechas completamente de oro. Desde 1912 las medallas de oro han sido hechas principalmente de plata y están recubiertas con aproximadamente 6 gramos de oro. Edad de los atletas. El atleta más joven en ganar una medalla olímpica fue Dimitrios Londra, un gimnasta griego que tenía solo 10 años cuando ganó una medalla de bronce en 1896. El atleta más viejo en ganar una medalla fue el tirador sueco Oskar Swan, que tenía 72 años cuando ganó una medalla de plata en 1920. Como podrás comprobar, no hay límite de edad para inscribirse en los Juegos Olímpicos. ¿Sabías que antiguamente también se realizaban concursos que incluían música o canto? Pierre de Coubertin propone que se realicen concursos para los artistas como escritores, poetas, arquitectos y músicos. Todas estas pruebas tuvieron lugar durante 1912 hasta 1948. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los países que tienen más medallas. El primero de ellos es Estados Unidos, seguido de la Unión Soviética, Reino Unido y Alemania. Y te preguntarás, ¿quién es el atleta con más medallas? Pues el atleta con más medallas es Michael Phelps, con 23 oros, 3 platas y 2 de bronce. Y si te gustaría conocer qué ciudades han acogido los Juegos Olímpicos, aquí te dejamos un resumen visual de todas estas ciudades hasta los Juegos de París 2024. Y ahora te preguntarás, después de París 2024, ¿dónde se celebrarán los Juegos Olímpicos de 2028 y 2032? Pues el primero de ellos será en Los Ángeles, en Estados Unidos, y acogerá los próximos Juegos Olímpicos del 14 al 30 de julio de 2028. Y los siguientes serán en Brisbane, en Australia, serán los Juegos Olímpicos en 2032. Bueno, y ahora que ya conocemos la historia de las Olimpiadas, vamos a hablar de nuestro deporte, el bádminton. El bádminton hizo su debut olímpico en los Juegos de Barcelona de 1992, añadiendo velocidad y precisión a la fiesta deportiva global. Desde entonces se ha convertido en un evento esperado, lleno de tensión y habilidades impresionantes. El bádminton hizo su debut olímpico como deporte de demostración en los Juegos de 1972 en Múnich y fue incluido como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Luego se convirtió oficialmente en parte del programa de competición olímpica en los Juegos de Barcelona de 1992, con 4 categorías de medalla: individual masculino y femenino, doble masculino y femenino. Los dobles mixtos se añadieron a la disciplina 4 años después, en Atlanta en 1996.
Los países asiáticos han dominado el medallero al obtener 106 de las 121 medallas en bádminton en la historia olímpica. En París 2024, 172 atletas competirán en la prueba de bádminton. Las 5 pruebas, individual masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixtos, se jugará al mejor de 3 sets a 21 puntos. Se disputará a lo largo de 10 días de competición y se repartirán así las 5 medallas de oro, plata y bronce. ¿Quiénes fueron los primeros españoles en los Juegos Olímpicos? La primera participación la encontramos en Barcelona 92, de la mano de Esther Sanz y David Serrano. En Atenas 2004 contamos con la participación de Sergio Llopis y José Antonio Crespo. Primera participación oficial en juegos. Además, Sergio Llopis fue el único jugador que logró clasificar a los Juegos Olímpicos en 2 modalidades diferentes, individual y doble. En Pekín 2008, Joana Martínez y Pablo Avián fue la primera victoria española en Juegos Olímpicos por parte de Joana Martínez. En Londres 2012, Pablo Avián y Carolina Marín también participaron. Fue en Río 2016 cuando Pablo Avián y Carolina Marín también participaron, y Carolina consiguió la primera medalla de oro en la historia de España en los Juegos Olímpicos. Carolina Marín se convirtió en la primera jugadora no asiática en conseguirlo. Y así, la historia de las Olimpiadas continúa, con cada edición añadiendo nuevos héroes y momentos inolvidables. Espero que este vídeo te haya resultado tan interesante como a mí, que aprendieras nuevas cosas que desconocías por completo. Si realmente te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Ahora que ya conoces todo sobre los Juegos Olímpicos, espero que disfrutes de París 2024 y que tu llama deportiva nunca se apague. Hasta la próxima, nos vemos en la pista.